Bueno, primero que nada, ratificarles la bienvenida a este primer curso nacional de manejo terapéutica y farmacología en el SERUMS. La etapa del SERUMS es crucial en la vida de un médico, partiendo del hecho que es el momento en que empieza a ejercer a cabalidad la profesión, ¿no? Con todo lo que esto implica, desde el punto de vista no solamente del cúmulo de conocimientos que pueda tener, sino va sumando otras cosas dentro de ellos, por ejemplo, su empatía para con la población, ¿no? La capacidad para interrelacionarse bien con el resto del personal de salud y obviamente el saber desenvolverse en situaciones específicas que, digamos, en suma, no le genere problemas desde el punto de vista médico-legal. En ese entender, es importante que en este proceso del SERUMS no solo desborde nuestro entusiasmo, sino también nuestra mesura, porque tenemos que ser en algunas circunstancias concretas, bastante cautos, bastante prudentes, y justamente si nos llevamos en ese contexto, vamos a evitar problemas, sobre todo de tipo legales. La idea de este curso es un poco mostrarles lo que probablemente muchos de ustedes van a vivir en estos meses que vienen, y puedan de alguna manera también desenvolverse mejor en base a los conocimientos que uno tiene. De manera, digamos, personal, les puedo comentar que es natural, es normal que un colega que va al SERUMS eh, quiera de repente desbordar sus conocimientos, quiera en algún momento aplicar todo lo que conoce, está ávido por querer empezar a demostrar lo que sabe, demostrarse a sí mismo incluso. Eso, si no le ponemos ciertos puntos a tratar, o sea, es decir, si no somos un poco medidos en algunas circunstancias, podríamos en algún momento más bien generarnos problemas con esas ganas de ayudar, no siempre va a estar acorde a lo que digamos está normado. Entonces, todo eso es lo que queremos ahora de repente volcarles un poco. Bueno, de mi parte, yo comentarles que voy a desarrollar un primer capítulo, obviamente en la parte de emergencias médicas, lo que más probablemente puedan ver en el SERUMS desde el punto de vista infeccioso, que es la parte de la especialidad que yo manejo, esperando que de alguna manera los algoritmos que mencionemos, que comentemos, sean de mucha utilidad. Bien, entonces yo soy Leonel Martínez Ceballos, soy médico infectólogo. Trabajo en el Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y tengo el gusto de estar frente a ustedes. Les doy la bienvenida nuevamente y vamos a iniciar en todo caso. Vamos a empezar con este tema, un tema por demás importante, la sepsis y shock séptico, que es muy probable que tengan que enfrentarlo en algún momento, en diferentes escenarios, obviamente. Vamos a partir mostrando este cuadro clínico, que al fin y al cabo va a ser lo que ustedes van a enfrentar todos los días. Nos menciona una paciente mujer adulta mayor, 65 años. Tiene esta fórmula obstétrica, ¿no? Con Gesta 8 puedo yo, de alguna manera, entender que es probable que tenga problemas también a nivel de piso pélvico, ¿no? Más aún si de repente han sido partos vaginales los que ha tenido. Dice que es traída al centro de salud, eso también es importante, es traída, no viene por sus propios medios, ¿no? En mal estado general. Dice, tiene un tiempo de enfermedad de 4 días, menos aún de una semana. Refiere fiebre y debilidad. Son dos cosas importantes. O sea, viene en mal estado general, refiere fiebre, seguramente tuvo sensación de alza térmica y se siente débil. Ese es un signo importante, sobre todo en personas algo añosas. Hay que considerarlo. Es evaluado por el médico del establecimiento, que la va a evidenciar hipoactiva, diaforética, manejando este tipo de presión, 180, con tendencia a la taquicardia, 98 por minuto. De todas maneras hay taquipnia, está en 24 por minuto, se percata que hay fiebre, se cuantifica la fiebre, 38,5. Le realiza el examen cardiovascular y pulmonar, no encuentra mayor situación que le pueda orientar hacia algún tipo de patología. Al examen abdominal lo encuentra blando depresible, hay dolor de forma difusa, no hay peritonismo. La evalúa
Y en la escala de Glasgow nota de que hay depresión del sensorio, ¿no? No al extremo, digamos, de severidad, pero una escala de Glasgow en 12 ya no es normal definitivamente. Claramente está alterada y depresión del sensorio. El resto del examen dice sin alteraciones. Entonces, ¿cómo es que deberíamos abordar a una paciente así? Imagínense, están en vuestro centro de salud, en vuestro puesto de salud, dependiendo de donde les toque. Llega una persona con estas características, la traen los familiares, obviamente con todo lo que eso significa. Todos ustedes han pasado por servicios de emergencia en el momento que realizaban el internado, saben lo, digamos, lo poco colaborador que puede ser la familia y a veces más bien pueden entorpecer nuestro trabajo. Hay que mantener la calma. Recepcionamos al paciente, evaluamos y eso es lo que han encontrado. Una persona con algo de depresión del sensorio, por lo tanto, quizás algunos de los detalles, sobre todo eso que tiene que ver con lo que ella manifieste, no va a ser muy claro. Tomaría con pinzas lo de abdomen doloroso en forma difusa. Probablemente sea más doloroso de lo que aparentemente es, solo que por la depresión del sensorio, como que no lo puede manifestar del todo. En cambio, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca no requieren que la persona esté lúcida. Entonces, creo que hay un foco más o menos abdominal. Pero, a ver, vamos a comentarlo. ¿Cuál sería el diagnóstico y cuál sería el manejo? Que al final eso es lo que nos motiva a estar reunidos el día de hoy. Vamos a ver. Ustedes recordarán que históricamente, y probablemente quien habla también lo comentaba así hasta hace algún tiempo, el concepto de sepsis ha ido variando en los últimos años. Históricamente se utilizaba el concepto de respuesta inflamatoria sistémica. En ese sentido, nosotros juntábamos algunos criterios, ¿no? Tan simples como, por ejemplo, taquicardia, como fiebre, ¿no? Taquipnia, ¿no? En el hemograma veíamos si había leucocitosis o si había desviación izquierda, juntando todos los criterios del famoso SIRS. Con dos criterios presentes decíamos, es un SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y si eso obedecía a la presencia de un cuadro infeccioso, decíamos, entonces es una sepsis. Y esa sepsis todavía, si había repercusión hemodinámica, pasaba a ser sepsis severa, donde tú necesitabas administrar volumen o líquidos para intentar mejorar ese estado, ¿no? Y si no había respuesta, pasaba a llamarse shock séptico, donde tú necesitabas ya, digamos, utilizar inotrópicos. Bueno, esos conceptos han cambiado. Las características, obviamente, de los pacientes sigue igual, pero lo que ha cambiado es la forma como interpretamos ahora. El concepto de SIRS sigue existiendo, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero ya no se usa para definir sepsis. Lo que pasa es que habían patologías que no eran graves, que fácilmente se podían englobar en ese concepto tradicional de sepsis. Por ejemplo, una faringoamigdalitis les causa fiebre. Esa misma faringoamigdalitis puede causar taquicardia, puede causar taquipnia, dependiendo por la misma fiebre, por el dolor. Entonces ya cumplía con más de 2 criterios incluso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y como había de fondo un cuadro infeccioso que era la faringitis, ya pasaba a ser sepsis. Y obviamente esa faringitis no es igual de peligrosa que, por ejemplo, una bacteriemia, con bacterias viables nadando en sangre, donde también habían criterios de SIRS. Entonces, era una situación que, si bien es cierto, englobaba a los cuadros severos, pero también por ahí cuadros que no debían, digamos, de comprometer la vida del paciente, pero estaban igual, en un mismo grupo. Entonces se decide modificar esto. Y lo primero que se retira es el concepto de sepsis severa, ¿no? Entonces, se dice a partir de ese entonces que los pacientes con sepsis se supone que ya es severa. En términos sencillos, lo que antes era la sepsis severa, es decir, con repercusión hemodinámica, ahora pasa a llamarse simplemente sepsis. Y lo del shock séptico sigue siendo el mismo de siempre. O sea, que el cuadro séptico que no responde al reto de volúmenes
y que necesitas utilizar inotrópicos para mantener una presión arterial adecuada. Entonces, la sepsis viene a ser de entrada una disfunción orgánica que lógicamente es potencialmente mortal, causada por una respuesta del huésped a la infección no controlada, ¿no? Ese es el concepto actual. O sea, de entrada, la sepsis ya es potencialmente mortal. Entonces, no podemos usar los criterios de Sears porque, como les comentaba, podía generar confusión, ya que habían cuadros no severos que podían englobarse dentro del concepto de sepsis. Entonces, el que van a manejar en el SERUMS, porque acuérdense que pueden haber establecimientos donde no van a tener acceso, y es seguro la mayoría, a un laboratorio adecuado, ¿no? Puede ser que de repente estén de acuerdo conmigo o no, pero les aseguro, porque conozco más o menos bien, diría yo, el interior del país. Los hospitales del interior no hay ningún problema. La gran mayoría de las veces van a encontrar lo mínimo necesario que necesitan, pero en los establecimientos periféricos, que es donde se hace el SERUMS, hay muchos establecimientos que, por ejemplo, no tienen ni siquiera hemograma, no tienen rayos X, un laboratorio que permita, digamos, hacer un examen completo de orina. Algunos centros de salud, cabeceras de microredes, en las redes probablemente sí, pero si están en un puesto de salud, que muchos van a estar, seguramente no va a encontrar nada de eso. Entonces tenemos que empezar a diagnosticar con criterios clínicos la mayoría de las veces. Entonces es de mucha utilidad esta escala que están viendo acá, ¿no? La escala del Q-SOFA, ¿no? Son 3 criterios que ustedes tienen que recordar para poder valorar en una persona la posibilidad de sepsis. Frecuencia respiratoria, 22 respiraciones o más por minuto. Que exista alteración del sensorio, un Glasgow disminuido, por supuesto. Que la presión arterial sistólica sea 100 o menos, ¿no? Si la persona tiene 2 de estos criterios, más aún si tiene los 3, está en sepsis. Son criterios que son clínicos, son criterios que no requieren de laboratorio, pero les adelanto algo. Cada vez que valoren a un paciente con criterios de severidad, son ustedes los que deben de tomar la frecuencia respiratoria, son ustedes los que deben de medir la presión arterial. Confíen en lo que hacen ustedes, no en lo que podrían de repente informarles. Entonces, acuérdense de estas 3 situaciones: frecuencia respiratoria más de 22 o 22 o más, perdón, alteración del sensorio medido con la escala de Glasgow, y la presión arterial sistólica de 100 o menos milímetros de mercurio. Datos importantes: si bien es cierto, el identificar a la bacteria que está causando el problema es de mucha utilidad, por supuesto que sí, tanto en el diagnóstico como para el manejo, pero ojo, se considera que no es fundamental ni necesario para poder dar el diagnóstico de sepsis. Entonces alguien diría, como no tengo hemocultivos, como no tengo laboratorio, digamos, bastante equipado, probablemente mi diagnóstico no va a ser el mejor. No, definitivamente no. El diagnóstico de sepsis es inmediatamente después de haber evaluado al paciente, tú ya tienes un criterio si tiene o no tiene sepsis, porque vas a usar la escala de Q-SOFA, esa que estamos viendo acá. Otro detalle es que así estuviésemos en un hospital de diferente nivel, de mayor nivel, con muchos de los exámenes de laboratorio a la mano, no siempre vamos a lograr identificar al microorganismo causante. Se sabe que casi en la mitad de los casos no se logra determinar exactamente cuál es la bacteria que está causando el problema. Así es que no nos desmotive esa situación. Y bien claro, no se requiere de resultados de cultivos para tomar una decisión con respecto al inicio de la terapia también. Existe terapia empírica, terapia que debemos de manejar justamente para esa situación. Un detalle importante en la situación de sepsis, bueno, enfoquémonos en los pacientes adultos porque la parte pediátrica lo va a desarrollar otro colega. Miren, esto es un detalle que se sabe.
según va pasando la edad, ¿no? Aquí hay intervalos de edad, miren. Según la persona se va haciendo más añosa, la incidencia de sepsis aumenta. Es decir, la sepsis con los criterios actuales es más frecuente según va pasando los años. Una persona, cuanto más años tenga de edad, tiene más riesgo de hacer sepsis. Eso es importante. Otro detalle, por demás importante también, es que si nosotros vemos los casos fatales, es decir, las sepsis que han terminado en fallecimiento del paciente, exactamente lo mismo. Con el correr de los años, ¿no? Cuanto más años tenga la persona que hace sepsis, tiene más riesgo de fallecer. Son dos cosas importantes entonces. A más edad, más posibilidad de hacer sepsis con un cuadro infeccioso y también más posibilidad de fallecer por esa sepsis. Entonces, mucho cuidado con las personas añosas, ¿no? Requieren un especial manejo, una sospecha casi de inmediato y toda nuestra voluntad de intentar solucionar, por lo menos estabilizar antes de referir, porque es una cuestión seria, ¿no? Está determinado que cuanto más años tenga una persona, incluso fallece antes de llegar al establecimiento, o muchos, incluso habiendo llegado al establecimiento y habiendo iniciado la terapia, igual de todas maneras van a tener que fallecer. Entonces tenemos que actuar pronto y de inmediato. Y lo primero es lograr identificar ese tipo de signos que nos permitan decir, esta persona está en sepsis. Fíjense cómo, si se compara, por ejemplo, ese punto de corte para decir adulto mayor, 65 años o más, va a ser diferente a los menores de 65, lógicamente, que estén haciendo sepsis cuando comparamos su porcentaje de sobrevida. Según va pasando los días, miren, el porcentaje de sobrevida es menor en los que tienen más de 65 años, o en todo caso 65 años o más. Cosa que no va a suceder con personas más jóvenes, que si bien es cierto, si la sepsis permanece por varios días, obviamente también el riesgo de fallecer aumenta, pero si hablamos de porcentaje de sobrevida comparando ambos grupos, van a sobrevivir más la gente joven respecto a la gente que tiene 65 años o más. Tienen más riesgo de fallecer. Y los que logran recuperarse, incluso necesitan rehabilitación. Es una cuestión importante a tomar en cuenta. La edad es un factor independiente de riesgo de mortalidad en las personas que hacen sepsis. Eso no olvidarse. Cuando recibimos un paciente de 70 años, debemos de pensar en eso. No es lo mismo recibir un paciente de 20, de 25, de 30. Tan solo el hecho de tener más años hace de que tenga más riesgo también. Entonces, como ustedes conocen, ¿no? Como ustedes han leído, como ustedes se han preparado en su momento, lo han practicado durante el internado o en las prácticas preprofesionales, como le llamamos, el manejo es bastante, digamos, conocido. Lógicamente, luego de definir de que si la persona tiene o no sepsis, siempre pensando en esos tres detalles, ¿no? Si estuviesen en el hospital, obviamente va a haber más detalles, más exámenes de laboratorio que van a usar para un score SOFA, ya no el Q-SOFA, que es el abreviado, sino el extendido, la escala SOFA, que ya requiere exámenes de laboratorio como bilirrubina, función renal, ¿no? Recuento plaquetario, etcétera, ¿no? Entonces, como que uno por un momento se frustra, ¿no? Pero no, tranquilos. Van a ver que realizando lo que tienen que realizar, van a hacer bastante por la vida de ese paciente. Esto debemos de tener en cuenta. En las primeras 3 horas hay cosas que se tiene que hacer sí o sí. Nosotros no vamos a poder medir el lactato sérico con toda seguridad. Seguramente habrá contadas excepciones, pero que tengan acceso a medir lactato sérico en el SERUMS, lo dudo. Por no decir, no creo. Con toda seguridad, casi en todos los establecimientos no. Por ahí de repente hay una excepción, pero sinceramente no lo creo. Extraer hemocultivos tampoco lo van a hacer porque eso se hace en el lugar donde van a procesar la muestra
Y en los centros y puestos de salud eso no lo van a hacer. Pero esto sí pueden hacer, administrar antibióticos, ¿no? Lo más pronto posible. Para eso tienen que haber determinado que sea sepsis. Tampoco no es cuestión de dar antibióticos a todo lo que se mueve. Ahí empezaría una malpraxis que se puede prolongar incluso por el resto del tiempo que hagan práctica. Y la hidratación es importante, la reposición de volumen, porque acuérdense que por definición un cuadro séptico viene con depresión de volumen. Es incluso pueden llegar a ser shock, ¿no? De tipo distributivo por el cuadro infeccioso. Entonces son dos cosas, la reposición de volumen y el inicio de la terapia antibiótica. Y para eso también debemos sospechar más o menos cuál es el foco. Un detalle que espero que les sirva, y seguro que sí, muchas veces en los pacientes añosos no hay con claridad un foco. Pero deben de recordar que en los pacientes, cuanto más edad tengan, la infección más prevalente es la infección de vías urinarias. Si me traen, por ejemplo, una abuelita de 70 años, ¿no?, en mal estado general con fiebre, no lo duden, lo primero que voy a pensar es que está haciendo una sepsis por una infección de vías urinarias. Está claro, ¿no? Vamos a retomar el cuadro clínico en su momento y se van a dar cuenta de qué cosa es lo que estamos hablando. Entonces, no se olviden las dos situaciones. Ya después viene si persiste la hipotensión, el usar vasopresores y etcétera, cosa que definitivamente no es lo que ustedes van a desarrollar. Eso que está marcado ahí es algo que ustedes sí o sí tienen que hacer. Primero, entonces, si nos ordenamos, diagnóstico rápido, 3 parámetros que tienen que evaluar. Tomen la presión, observen. Cuenten la frecuencia respiratoria, observen. Háganle la escala de Glasgow y sumen. Punto. 2 criterios, sepsis. Si hago el diagnóstico de sepsis, tengo que preguntarme cuál será el probable foco. Y lo segundo, esto que estamos viendo acá. Hidratar y a iniciar los antibióticos. Casi simultáneo, ¿no? Casi simultáneo. Y con eso ya han hecho un manejo más que excelente, que les aseguro, la mayoría no lo hace. Es más, si les soy honesto, ni siquiera en los hospitales lo hacen, a pesar de ser tan simple. Porque pensamos complicado. Nos han enseñado a pensar en lo complejo y no en ser algo prácticos. Eso es lo que tenemos que empezar a mejorar. Entonces, dependiendo del foco infeccioso, nosotros pensaremos en alguna u otra alternativa. Por ejemplo, si el foco es respiratorio, que no es el caso de la paciente, porque no viene por tos, por dificultad respiratoria, ¿no? No tiene el antecedente de signos respiratorios antes de llegar, etcétera. Si fuese así, algo que puede causar fácilmente una sepsis es una neumonía, ¿no? Una faringitis no lo va a causar, ¿no? Ni siquiera una bronquitis, porque el paciente va a estar compensado, pero una neumonía sí te puede causar, de hecho que sí, sepsis y a más edad con más riesgo. Si en caso el foco es respiratorio, o sea, estuviésemos frente a una neumonía que está causando sepsis, acuérdense, ¿no? Las indicaciones son estas. O sea, ustedes pueden utilizar, y estoy colocando antibióticos que probablemente sí lo vamos a tener a la mano, ¿no? La penicilina gesódica, o algunos le llaman solamente penicilina gesódica, o penicilina cristalina, esa que utilizaban, por ejemplo, para tratar la sífilis o la neurosífilis, ¿no? Esa, ojo, no digo la benzatínica, esa es intramuscular, no, la que se administra por vena. 4 millones de unidades cada 6 horas por intravenoso. Alguien me preguntará, ¿y por cuántos días? Tranquilos, lo van a referir al paciente. Lo van a referir. Pero si quieren saber, más o menos son entre 5 a 7 días. Tampoco es 21 días como a veces nos han hecho creer. Se puede utilizar por vía intramuscular otro tipo de penicilina G que se llama procaínica, todo el mundo lo conoce. Ante la sospecha de neumonía, si no tienen la primera, podrían usar esa otra, 2 millones de unidades, ¿no? Cada 24 horas por intramuscular. Se puede dar incluso hasta cada 12 horas. Es también de depósito. Esta sí es de depósito y a veces una dosis es suficiente por día, siempre y cuando le den una dosis elevada como la que estamos mostrando.
Esos dos es muy probable que sí tengan en los establecimientos de salud. Si tienen ampicilina, también es una muy buena opción, ¿no? Es más, tiene más espectro que las dos anteriores. Acuérdense que una neumonía está causada por Streptococcus pneumoniae, que es el agente etiológico más frecuente de una neumonía adquirida en la comunidad. Por lo tanto, eh, las penicilinas van a funcionar en general, ¿no? Y la ampicilina, de hecho, incluso de forma más garantizada, tal vez. Ahora, si tuvieran ceftriaxona en el establecimiento, no lo duden. Ese es el fármaco que tendrían que usar a la dosis que todo el mundo conoce, 2 gramos cada 24 horas, aunque está demostrado que se puede usar 1 gramo también. Ojo, si hubiese ceftriaxona, por eso está resaltado, tendrían eso que utilizar. Pero ahí tienen las otras alternativas que les debería ir muy bien también. Si fuese foco urinario, ¿no? Si fuese foco urinario causado por una pielonefritis, que es lo que parece tiene la paciente, edad añosa, lo más probable infección urinaria. Como tiene depresión de sensorio, pareciera que el examen abdominal no ha generado suficiente respuesta y pareciera que hay un dolor difuso, muy probablemente sea asociado a la infección de vías urinarias. Si no tienen ceftriaxona, que sería lo indicado para este cuadro séptico, podrían utilizar ampicilina más gentamicina. ¿Por qué estamos asociando? Porque la ampicilina, si bien es cierto, te cubre gram negativos donde está E. coli, pero si tuviese beta-lactamasas que se lleven a los beta-lactámicos, asociarlo a gentamicina es una muy buena idea. Acuérdense además que esto es mientras llegue al establecimiento, ahí le pondrán la terapia, obviamente que corresponde, pero de que tienen que iniciar antibiótico, tienen que utilizar. Si fuese un cuadro digestivo, por ejemplo, una paciente o un paciente que ha estado con un cuadro diarreico y después se ha hecho hipotenso y se ha puesto en muy mal estado general, con trastorno del sensorio, etcétera, más allá de que la hidratación podría recuperarlo, es probable que el foco infeccioso también esté causando daño. Entonces, prácticamente es lo mismo que en el caso anterior, porque hay que coberturar gram negativos a la cabeza y por ahí algunos gram positivos también que podrían estar involucrados. Así es que prácticamente el manejo es idéntico que al caso del foco urinario. Y en el caso de que sea la piel el foco infeccioso inicial, es decir, una celulitis, por ejemplo, acuérdense que estreptococo y estafilococo están en la lista de las bacterias que causan este tipo de infección a nivel de piel y tejidos blandos. Entonces, si tuviéramos oxacilina, sería de elección. ¿Por qué digo si tuviéramos? Porque con toda seguridad va a haber establecimientos que no lo tienen. Si hubiera oxacilina sería lo ideal, a la dosis de 2 gramos cada 4 horas por intravenoso, porque las dos bacterias que causan este problema, tanto el Streptococcus pyogenes, ¿no? y el Staphylococcus aureus, ambos van a responder a la oxacilina. Primeramente porque el Staphylococcus aureus, si bien es cierto, tiene una penicilinasa que hidroliza penicilinas, pero la oxacilina es una penicilina semisintética que tolera la beta-lactamasa del estafilococo y está diseñada exclusivamente para tratar estafilococo. Entonces va a funcionar. Y en el caso del estreptococo piógenes, es 100% sensible a la penicilina. No hay ningún caso en el mundo que hayan reportado por lo menos una sola vez la presencia de una cepa resistente. Entonces, con oxacilina, coberturas los dos. Si no tenemos oxacilina, tendríamos que dar ampicilina y estaríamos coberturando estreptococo piógenes, pero probablemente no estafilococo. Entonces ahí sí nos quedaríamos cortos. Alguien me dirá, en todo caso, ceftriaxona. Cuanto más generación tienen las cefalosporinas, coberturan más gram negativos que gram positivos, ¿no? O sea, tiene que haber oxacilina. De hecho que sí. Alguien dirá, clindamicina también puede ser, pero clindamicina es bacteriostático y en un cuadro de infección severa como es una sepsis, utilizar un antibiótico bacteriostático no es de primera línea. No es de primera línea. Además, lo que estamos hablando es una guía. Pueden adaptarse a lo que tienen, ¿no? Esto sería lo ideal. Oxacilina tendrían que darle. Muy bien, regresemos al cuadro clínico. Ya hemos narrado, mujer añosa, viene en mal estado general, 4 días de enfermedad, hay fiebre y debilidad, ¿no? Se le encuentra con estas funciones vitales, está febril, ¿no? Y bueno, esto de aquí
pueden o no considerarlo. Lo estoy agregando, ¿por qué? Porque hemos dicho que por el trastorno sensorio probablemente ni se den cuenta. Si no estuviese, igual tienen que pensar en ITU como una posibilidad, porque no hay antecedente de diarrea para pensar en un foco abdominal. Si no hay un cuadro diarreico que me haga pensar en un foco abdominal y el abdomen es doloroso, sobre todo si es blando depresible, en un anciano tengo que pensar que puede ser una infección de vías urinarias. Probablemente no responda muy bien a la palpación por la depresión del sensorio, esa puede enmascarar, pero podrían encontrar también puño percusión lumbar. Entonces el diagnóstico, aun si no encontrasen la puño percusión lumbar por el mal estado general, ¿no? Y porque no aparenta tener un foco digestivo de entrada, ¿no? Valoremos. Primero, la frecuencia respiratoria, ¿cuánto está en 24? Cumple, tenemos un criterio. ¿Hay alteración del sensorio? Por supuesto que sí. Ya tienen los dos criterios suficientes para que esto sea, ¿no?, un cuadro séptico. Y el tercer criterio también lo cumple. La presión arterial sistólica está en 100. Entonces, ¿es una sepsis? Sí es una sepsis. ¿De qué foco? Incluso mientras van pensando en qué foco puede ser, ustedes tienen que empezar a actuar, ¿no? Tienen que empezar a actuar. Manejo. Lo primero, reponer volumen. No se olviden. Es lo primero que tienen que hacer. La teoría es clara y nos dicen reposición de 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas. Ahora, eso tiene su regla, ¿no? A veces no es exactamente mililitros por kilo, sino para un adulto más o menos tenemos algo establecido. Lo que pasa es que si tú te excedes pasando líquido, puedes sobrecargar, puedes hacer hipervolemia, puede haber edema agudo de pulmón y puede haber otras causas que podría generar más problemas de lo que ya tiene. Se recomienda, idealmente, sobre todo en personas añosas, no pasar en exceso volumen. Y un volumen, si bien es cierto, necesario, pero a la vez prudente, es más o menos 2 litros. Es un volumen adecuado, ¿no? Es un volumen adecuado. Vamos a usar cloruro de sodio al 9 por 1000, el suero fisiológico. De hecho, no van a hidratar con dextrosa, no se les ocurra. Cloruro de sodio. Esto es lo que se recomienda. En bolo, medio litro. O sea, lo que le llamamos, colóquenle a chorro. O sea, le abren del total la llave y que pase. Tampoco no puede pasar de forma indefinida. 500 mililitros van midiendo la presión, ojalá empiece a mejorar, por lo menos puede incluso haber mejorado el sensorio, porque a veces la deshidratación es lo que ocasiona todo eso. Entonces, de los 2 litros que estamos comentando, quedaría 1500. Entonces, ese que pasó a chorro, no le resten del tiempo, ese que pasó en bolo, ¿no? Es simplemente para empezar la hidratación de manera adecuada. Está quedando los 1500, porque habíamos dicho más o menos utilicemos 2 litros, ¿no?, para valorarlo después. Esos 1500 que quedan, pásenlo como estaba establecido en 3 horas, ¿no? Más o menos a razón de medio litro por hora para que completen los 3 litros. Listo, ya hicieron eso, iniciaron al menos, cuando ya está pasando en bolo, por ejemplo, de inmediato, habiéndole colocado la vía, pueden pensar qué antibiótico le voy a dar. Bien, no creo que pensemos que es un foco respiratorio, para nada, tampoco es un foco de piel y tejidos blandos. Esto es un foco urinario, lo más probable. El que tenga alguna duda o quiera de repente considerar otra alternativa, es decir, puede ser un foco abdominal, acuérdense que la terapia es igual. Para foco abdominal y para foco urinario, la terapia felizmente era la misma. Así es que no deben de complicarse tanto. Entonces, el paso 2 es justamente aplicar, idealmente, ceftriaxona, si tuviéramos. Puede ser que no la tengamos, entonces ampicilina más gentamicina. Puede ser que no tengan gentamicina, por lo menos ampicilina. Lo que sí no va a ser beneficioso será usar solamente aminoglicósido. Eso sí no está recomendado. Ya se van a encontrar con más cosas, con más detalles, y van a tener que hacer mucho arte para poder solucionar. Siempre dentro del marco de la ciencia, no se trata de hacer arte al 100%, o sea, siempre tiene que ir sustentado de algo más. A ver, veamos este otro caso, en base a lo que hemos visto. Se trata ahora de un varón, tiene 48 años de edad, es traído al centro de salud, dice por fiebre, dolor en miembro inferior izquierdo de una semana de evolución. Refiere haber sufrido herida punzocortante en la zona afectada hace 10 días. Hace 10 días se hizo la herida
y tiene una semana de enfermedad. O sea, a los 3 días de haberse hecho la herida, empezó el problema. Es evaluado por el médico del establecimiento, que va a evidenciar lo siguiente. Claramente está hipotenso, miren, 90/70. Está taquicárdico en 110 de frecuencia cardíaca. Está empezando a hacer taquipnia con 22. 37.8, no sean tan dogmáticos. 37.8 tampoco es una temperatura normal. Hay tendencia a un incremento de la temperatura. El examen cardiovascular, pulmonar, neurológico y abdominal no revela nada, pero sí se observa en la zona donde se hizo la herida una flogosis importante que va a abarcar desde el dorso del pie hasta el tercio medio de la pierna izquierda. Dice con secreción purulenta por la herida, por el sitio donde se laceró, y el resto está flogótico, ¿no? Entonces, lo primero, cada vez que vean un cuadro infeccioso, sobre todo con pinta de estar severo, tienen que valorar si es una sepsis. Y podemos valorar frecuencia respiratoria en 22. En el punto límite está, pero muy bien. Ahora, si ustedes midieran y está en 21, tampoco van a decir, ah, no, no cumple, ¿no? Tienen que manejarlo prácticamente igual. Entonces, esos detalles uno se va adaptando con el pasar del tiempo. ¿Tiene alteración del sensorio? Vamos a ver. No, ¿no es cierto? Porque dice neurológico normal. Pero la presión arterial sí tiene presión sistólica menor de 100. Tiene 2 criterios, suficiente para decir que esto es entonces otra vez una sepsis. Y en el manejo, lo mismo que en el caso anterior. Hay que reponer volumen. De la misma manera, esos teóricos 30 mililitros por kilo en 3 horas, de todas maneras hay que colocar un bolo. Nos va a ayudar a hidratar rápido, a recuperar volemia prontamente, pero tampoco es que pase todo el litro o 2 litros de golpe, no. 500 mililitros en bolo, ¿no? De los 2 litros que pensamos administrar de entrada, va a quedar 1500, y como el bolo ha sido rápido, simplemente esos 1500 que pase en las 3 horas que estaban establecidas, siempre a razón de 500 mililitros hora, ¿no? Evaluando. Tienen que valorar siempre en un paciente con sepsis, tienen que valorar la presión arterial, tienen que valorar el estado del sensorio, tienen que valorar diuresis, ¿no? El flujo urinario. Todo el volumen de orina lo dividen entre el peso y entre el número de horas en que se ha recolectado, y eso les debe dar el valor del flujo urinario, ¿no? En mililitros kilo hora, ¿no? Y el valor que se recomienda es mayor de, o mayor o igual en todo caso, a 0,5. Puede ser 0,6, 0,7, 1, y estaría muy bien. Y eso es lo que se tiene que lograr. Eso indica que hay buena perfusión del riñón, ¿no? Y la volemia está más o menos estable, ¿no? Gracias al reemplazo que estamos dando. Terapia, ya hemos dicho. Ahora sí piensan en el antibiótico, idealmente oxacilina. Ojalá lo tuviéramos a la mano, entonces seguramente nos va a servir. Le dan la oxacilina y al paciente, por ser una sepsis, lo tienen que referir. Lo tienen que referir. Aquí entra en detalle otra situación que es importante también mencionarlo. Me ha pasado a mí, les va a pasar con toda seguridad a ustedes, un poco que entra a tallar el concepto, pero si yo puedo manejar esto, pero si una meningitis es solo cuestión de dar antibiótico, decimos, pero si una neumonía severa, ¿cuántas veces habré visto y por qué no voy a poder manejar? Más allá de esa pregunta que es lógica, también juega el ego, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero les vuelvo a recordar, acá se trata del nivel del establecimiento en el que estén. La ley no dice, si llega un médico capaz, olvídense de las normas y que actúen bajo criterio del no. Así llegue el médico más preparado del planeta, si está en un establecimiento, en un puesto de salud, por ejemplo, lo siento, tiene que referir. Se debe a la capacidad resolutiva del establecimiento, no a cuánto de nota tenga en su examen ENAM o que haya sido el primer lugar de su promoción. Eso no está en discusión. Ese mismo médico que está refiriendo, cuando esté en el hospital haciendo la residencia, va a poder manejar todos los casos más complejos que él quiera. O sea, se trata de hacer las cosas según lo que está normado. Evitémonos problemas. Lo peor que puede haber es ganarse un problema médico legal. Vamos a este caso 3. Dice, varón
de 35 años de edad llega al centro de salud por dificultad respiratoria. Tiene fiebre y dolor torácico de 3 días de evolución. 3 días de evolución. No refiere más personas con un cuadro similar en su entorno. Esto es importantísimo, ¿no? Es un cuadro respiratorio que le lleva a la dificultad respiratoria y dice que no hay personas con cuadro similar en su entorno. ¿Para qué sirve eso? Porque si nos dijera, sí, también mi primo, mi hermano que vive conmigo tiene el mismo problema, yo tengo que pensar que probablemente está habiendo transmisión. Y eso es más para los problemas virales. Los problemas virales tienen ese comportamiento, ¿no? Comúnmente los problemas bacterianos, cuando se trata de foco respiratorio o neumonía, simplemente la persona lo adquiere por microaspiraciones y no es porque le hayan transmitido o contagiado. Y nos hace pensar en un problema bacteriano. Es importante ese tipo de detalles. Acuérdense que aquí no van a tener radiografía, ni tomografía, ni siquiera un examen de gases arteriales para que midan el PAFI, o no van a tener exámenes como hemograma, por lo menos, ¿no? Excelente si lo tienen, pero es muy probable que muchos de los que estamos en este momento reunidos no lo van a tener. Dice que es evaluado y le encuentran estos hallazgos. Presión arterial 160, taquicárdico con 100, está taquipneico con 26 de frecuencia respiratoria, está haciendo fiebre, más allá de que se considera fiebre como tal, o 38.3, pero eso es una situación, vamos a decir, académica, no es muy práctica. Y en el examen pulmonar se evidencia crepitantes y matidez en base pulmonar derecha. Esto es importante. Esto es importante porque cuando tú escuchas crepitantes, significa que hay un compromiso alveolar. Y el compromiso alveolar en un cuadro infeccioso respiratorio indica neumonía, sí o sí, más aún si está hepatizado el pulmón en esa zona y vas a encontrar matidez a la percusión. Importante. Entonces, vayamos a lo que tenemos que hacer. Diagnóstico primero. Todo cuadro infeccioso tienen que aplicar esto para que no se les escape la sepsis. Si sale negativo a todo, obviamente van a tener más tranquilidad para actuar y hacer lo que tengan que hacer, pero esto es importante. A ver, criterios de Q-SOFA. Frecuencia respiratoria, ¿en cuánto está? En 26. Ya tiene un criterio. Alteración del sensorio, aparentemente no he encontrado nada. Y la presión arterial sistólica está en 100. Tiene 2 criterios, ¿no? 2 criterios. Sepsis. Otra vez estamos frente a un cuadro séptico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así es cuando se practica repetitivo y repetitivo y repetitivo. Sí, vamos a hidratar primero. De hecho que sí. Paso 1. Reposición de volumen. Lo mismo. Ya debo de empezar en mi mente, ya está que 2 litros voy a utilizar de entrada, que voy a colocar en bolo los primeros 500 mililitros, luego 500 por hora, ¿no? Voy evaluando, porque puedo suspender también. De repente recupera la presión. No es que todo lo voy a usar, o puede ser que termine todo y siga hipotenso. Mientras eso, obviamente, uno ya ha manejado y tiene que referirlo lo más pronto posible. Hacemos lo que tenemos que hacer y aquí el foco. El paso 2 ya es el tratamiento. Si tienen ceftriaxona, nadie lo va a dudar, tienen que usar eso. Y ya hemos dicho que el neumococo, que es el principal agente etiológico, debería responder a dosis altas de penicilina, por eso usamos 4 millones cada 6. Casi los 4 millones cada 4, que es la dosis techo que se utiliza para cuadros meningios en algunas circunstancias. Pueden utilizar la penicilina procaínica, ¿no? A dosis altas también, 2 millones cada 24. Alguien puede pensar 2 millones cada 12. ¿Eh? Nadie les va a decir que no. El margen terapéutico de la penicilina es tan amplio que tú puedes incluso duplicar dosis en general de los betalactámicos. Podrías usar ampicilina también, 2 gramos cada 8 es lo que se utiliza. No, pero idealmente, si tuviera ceftriaxona, nadie lo va a dudar. E igualito, control de funciones vitales, control de diuresis, y así ya manejado con su vía, lo puedes referir.
y estarías haciendo un manejo correcto del caso. Entonces, esto es importante, si se han dado cuenta, el aplicar los criterios del QSOFA. Importante. Ya sé que les da nostalgia del ámbito intrahospitalario. Ahora van a empezar a querer a su hospital, que no lo querían tanto cuando hacían el internado, porque se van a dar cuenta que ese establecimiento que probablemente les generaba hasta cierto malestar porque no estaba conformes ustedes con lo que les ofertaba para hacer el diagnóstico y la terapia, van a darse cuenta que hay establecimientos que tienen muchas más carencias todavía y justamente ahí están yendo. Acuérdense que la razón de ser del SERUMS es la actividad preventivo-promocional, primer nivel de atención, por eso se llama así. Sin embargo, eso no resta a que van a existir emergencias de este tipo y obviamente uno tiene que estar siempre presto a poder actuar de la manera correcta. Entonces, nada difícil manejar una sepsis, ¿no? Básicamente aplicar los criterios, reponer volumen y dar el antibiótico adecuado. Alguien se habrá dado cuenta, si tengo ceftriaxona, listo, ceftriaxona para todo el mundo y me evito problemas. También puede ser. También puede ser. Pero cuando es de piel y tejidos blandos, si tuvieran oxacilina, esa es el de elección. Muy bien. Hay otros cuadros que también son emergencia, como esto que están viendo aquí. La toxinfección alimentaria o intoxicación alimentaria también. Cualquiera de los dos nombres es válido, ¿no? Cualquiera de los dos nombres es válido. Pero a ver, veamos. Veamos de qué se trata el cuadro clínico. Dice, paciente varón de 28 años de edad llega al centro de salud con tiempo de enfermedad 3 horas. Aqueja cefalea, vómitos, deposiciones diarreicas acuosas, calambres y debilidad. Esos calambres me llaman la atención, ¿no? Acá sí es un foco abdominal, de hecho, digestivo por lo menos, ¿no? Los calambres es típico de las personas que han perdido electrolitos en cantidades importantes. Es evaluado, ¿no? En el establecimiento por el médico, le encuentra una presión arterial aparentemente conservada. Hay una frecuencia cardíaca que tiende a la taquicardia, frecuencia respiratoria también en un límite. No hay fiebre. Cuando le realizan el examen cardiovascular y el pulmonar no encuentran nada llamativo, pero el abdomen está blando, depresible, doloroso, en forma difusa, hay ruidos hidroaéreos incrementados, no hay peritonismo y no hay otro detalle en los exámenes. Dice, y este es un detalle importante, por eso la anamnesis es importante, ya sea directa o indirecta, a veces los familiares aportan algo, por eso es que es bueno saber qué preguntar. Dice que refiere haber estado en una reunión acompañado de varias personas y compartiendo un almuerzo de cumpleaños. Refiere que 2 personas más que estuvieron con él presentan un cuadro similar. Esto es importante, ¿no? Esto es importante. Entonces, veamos, ¿no? Veamos. Diagnóstico, manejo. ¿Qué cosa es la toxinfección alimentaria? ¿No? La toxinfección alimentaria, como más o menos su nombre lo está indicando, se debe a que los alimentos pueden estar contaminados o con agentes infecciosos, bacterias pueden ser, virus, etcétera, o por sus toxinas, porque las toxinas también pueden causar este problema. Y es más, la mayoría de las veces son las toxinas más que las mismas bacterias. Por eso tiene ese nombre. Y cuando esto llega al shock, por ejemplo, se llama shock tóxico, no se llama shock séptico, se llama shock tóxico porque son las toxinas. Sin embargo, también pueden producirse por la acción de toxinas que son, digamos, no de origen bacteriano, sino más bien asociados a productos químicos. También se podría dar. A veces el cuadro clínico es parecido, ¿no? Es muy parecido. Y hay varias formas de presentación. Hay algunos que solo producen náuseas y vómitos. A eso le llaman incluso neurotoxinas. Imagínense, es una persona que viene con náuseas y vómitos, pero tiene ese antecedente, que estaba bien hace poco, ¿no? Y que de momento a otro empezó a ponerse mal. Y tiene como el antecedente de haber ingerido alimentos en ese corto periodo de tiempo. No es ayer, no es hace 8 ni 10 horas, ni 24 horas.
es menos de 6 horas y generalmente incluso en las 3 primeras horas. Es cercano al, digamos, cuadro clínico, está el antecedente de haber ingerido alimentos. Podría haber un cuadro más asociado a diarreas, no inflamatorias. Esto es más frecuente que la misma diarrea inflamatoria. O sea, también podría haber el cuadro disentérico, ¿no? Y a veces incluso dos cosas, ¿no? Diarreas con náuseas y vómitos. Podría haber incluso síntomas neurológicos. Acuérdense que hay neurotoxinas y podría haber. Eso es lo que esperaríamos. Alguien dirá, pero se parece también a la sepsis. Sí, evalúenlo. Lo evalúan y van a ver que si cumple con los criterios de sepsis y le dan el manejo de la sepsis, no están alterando absolutamente nada, sin ningún problema. Es más, sería un diagnóstico diferencial, por supuesto que sí. Causas de toxinfección alimentaria o intoxicación alimentaria. Puede haber contaminantes tanto de alimentos como de incluso el agua, que puede originar este tipo de problema. A veces metales pesados, ¿no? Puede haber sustancias orgánicas, a veces pesticidas, sustancias radiactivas. Bueno, son extremos. No esperen estar pensando en todo esto todas las veces. Para nosotros, la mayoría de las veces va a ser toxinas preformadas de bacterias. Casi siempre va a ser así. En la emergencia esto es muy habitual. Lo que pasa es que no lo diagnosticamos. No prestamos atención a esos detalles y simplemente lo hidratan y le dan antibiótico y ponen gastroenterocolitis. Y no es una gastroenterocolitis como tal, sino es una toxinfección alimentaria. Sobre todo cuando hay más de una persona afectada que se haya expuesto a lo mismo en un corto periodo de tiempo. Ahí está, ¿no? Pues los organismos vivos o podría ser los metabolitos o las toxinas también de los mismos, ¿no? Bueno, y algunos otros detalles más, sobre todo asociado a ciertos alimentos en particular, que no creo que ustedes lo puedan ver en el Serums propiamente, porque tiene que ver con situaciones geográficas específicas, muchas de ellas ni siquiera es de nuestro entorno. Acuérdense simplemente detalles como que poco tiempo desde que se alimentó hasta que empezaron los síntomas, generalmente más de una persona afectada, ¿no? Y un cuadro aparatoso de rápida instalación. Debo de pensar en una toxinfección alimentaria. Y esto es justamente lo que quiero que se den cuenta. Miren, hay bacterias, hay parásitos, hay virus, ¿no? E incluso agentes no infecciosos que pueden causar un problema parecido, ¿no? Salmonella, Shigella, Staphylococcus, etcétera. Muchas bacterias, ¿no? Virus también. Sin embargo, hay detalles. Miren estos detalles. Los periodos de incubación suelen ser más o menos prolongados, ¿no? Para las cosas habituales que van a ver, ¿no? Puede ser hasta un día, ¿no? Mínimo un día o hasta 2. Puede ser de repente esperar hasta 3 días, etcétera. Pero también, ¿no? Hasta semanas a veces o varios días. Quiero que se den cuenta con este detalle que estoy señalando acá. Las toxinas preformadas, ¿no? De 2 bacterias en particular son de presentación muy rápida. Tan rápido como 1 hora o máximo hasta 6. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y lo mismo, su duración es prácticamente autolimitada en las primeras 24 horas. Esa característica tiene. Sin embargo, acuérdense que va a afectar a varias personas y es un cuadro aparatoso, ¿no? Comúnmente no van con fiebre. Comúnmente no van con fiebre. Vamos a ver. Está hablando de Staphylococcus aureus y está hablando de Bacillus cereus, 2 bastante conocidos. Estas enterotoxinas, tanto de Staphylococcus aureus como de Bacillus cereus, tienen características en común. Son estables al calor, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que en comida recalentada, que en comida que se ponga al fuego, etcétera, no necesariamente te libra de estas toxinas. La clínica va a comenzar entre unas 6 horas después de la ingestión del alimento que está contaminado, ¿no? 6 horas es lo máximo que podemos esperar. Va a haber personas que les va a decir, estaba en la reunión, estaba comiendo y me empecé a sentir mal,
¿no? Por lo tanto, dejé de comer lo que estaba comiendo, y al empeorar estoy viniendo. O sea, es así de rápido. Esto es importante, no existe riesgo de propagación de persona a persona, ¿no? No hay forma. Bueno, forzando de repente las cosas podría ser, pero no es lo habitual que se transmita de persona a persona. Es por ingesta propiamente del alimento contaminado con las toxinas. Ojo que el diagnóstico suele ser clínico. Claro que existe la posibilidad tanto en los vómitos o en la materia fecal, intentar buscar las toxinas que causan este problema. Sí se puede hacer. De hecho que sí, para hacer, digamos, una historia clínica documentada. Pero el diagnóstico suele ser clínico, con la anamnesis y con la forma de presentación. La enterotoxina de Staphylococcus aureus se va a asociar a alimentos que han sido preparados por un manipulador de alimentos habitualmente. Pueden ser productos lácteos, pueden ser productos asociados a ingesta de carne, de huevos, ensaladas, pasteles incluso, etcétera, etcétera. En cambio, la toxina de Bacillus cereus, generalmente asociado a alimentos que son ricos en almidón y más comúnmente arroz. Y para ser más exacto, a veces arroz frito. Entonces, como hay más posibilidades con el Staphylococcus aureus, lo más probable, cuando vean casos así, es que sea por Staphylococcus aureus. No incluso por la misma bacteria, sino por las toxinas preformadas que han contaminado los alimentos. ¿Qué es lo que deben de hacer? Hidratar. Hidratar. Si tolera la vía oral, ¿no? Esto es diferente a la sepsis propiamente, porque la sepsis, de hecho, que es intravenoso, si no, no sería sepsis. Porque por definición en la sepsis hay depresión del volumen, ¿no? Aquí puede estar deshidratado, pero puede ser no grave. Puede ser que tolere la vía oral, generalmente cuando es deshidratación leve. Entonces se le da suero de rehidratación oral o un equivalente, puede ser el casero también, a tolerancia y demanda. Es decir, que empiece a tomar y siga tomando, ¿no? Todo lo que tolere. Eso es importante. Puede ser que tenga intolerancia oral, ¿no? Si es una deshidratación leve con algo de intolerancia oral, pueden probar con un antiemético y luego de unos minutos que empiece a hidratarse el mismo, siempre bajo nuestra vigilancia, de hecho, dentro del establecimiento. Si hay realmente intolerancia oral, bueno, dependiendo si es una deshidratación moderada o grave, la grave generalmente se va a definir por la presencia de ortostatismo, ¿no? Si tiene hipotensión ortostática en el momento de incorporarse, por ejemplo, de estar sentado a ponerse de pie o de cúbito dorsal a ponerse de pie, un mareo importante que incluso puede hacer que se venga abajo la persona, entonces es una deshidratación grave con importante pérdida de volemia, ¿no? Pero en todo caso, miren, aquí no es tan agresiva la hidratación, porque por ejemplo, acá utilizamos 3 litros, pero no en 3 horas, sino en 24 horas. Siempre de primera intención, tiene que haber un bolo a chorro que nos permita ganar tiempo y tratar de estabilizar lo más pronto posible al paciente. 500 mililitros en bolo y aquí sí no va a haber problema porque es en todo el día, los 3 litros se cumplen. 2.500 debe de pasar en 24 horas. Esto se logra más o menos a 35 gotas por minuto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Dan los 500 mililitros en bolo y luego dicen 35 gotas por minuto. Ya saben que lo máximo que van a utilizar es en total 3 litros. No significa que tiene que pasar todo necesariamente. Si pararon los vómitos, ¿no? Tolera la vía oral, pueden cortar y pasar a la vía oral a demanda. Esto se tiene que manejar de esa forma, ¿no? Ahora, si fuese deshidratación grave, lo manejan como en el caso de la sepsis. 500 mililitros en bolo y luego 1.500, ¿no? En 3 horas, a razón de 500 mililitros hora. ¿Por qué hemos bajado a 2 litros? Porque el tiempo es corto. Y ya hemos dicho, en este tipo de circunstancias hay que tener mucho cuidado con no sobrecargar. La infusión muy rápida puede generar incluso sobrehidratación, puede haber extravasación de líquido, podría haber serositis, podría haber incluso edema agudo de pulmón, hay que tener cuidado. Midiendo siempre la diuresis debe de ser, o el flujo urinario, para ser más exacto, mayor a
o igual, mayor o igual a 0,5 mililitros kilo hora. Eso se tiene que buscar. El volumen de orina lo dividen entre el peso y lo dividen entre el número de horas que ha demorado en recolectar ese volumen. Y eso debe de salir por lo menos 0,5. La presión arterial media debe de ser 65 o más. Si necesitan analgésicos o antipiréticos, pueden usar paracetamol. Se puede usar hasta 1 gramo cada 6 horas. A veces estamos acostumbrados a usar los 500 miligramos, pero sabemos que la dosis tranquilamente puede ser 1 gramo hasta 4 veces al día. No, por eso dice hasta 1 gramo cada 6 horas. Condicional a malestar, condicional a fiebre. Si no hubiese, no es necesario. Metamizol también podrían usar máximo 1 gramo cada 8, pero si es que es necesario. Muchas veces no va a ser necesario, como han visto, no se asocia a fiebre comúnmente. Antieméticos, si bien es cierto el dimenhidrinato es lo que habitualmente usamos, se sugiere mejor metoclopramida. ¿Por qué? Porque el dimenhidrinato tiene efecto central y acuérdense que hay neurotoxinas. Podría empeorar el cuadro clínico en algún momento, entonces es mejor usar metoclopramida, ¿no? A las dosis estándares, 10 miligramos cada 8, que se puede usar por vía oral o podría ser por vía intravenosa también. Los antibióticos que van a usar está al último y puede incluso no ser necesario. Puede ser que hidratando el paciente mejore, ¿no? Además, si son toxinas preformadas las que contaminan, el antibiótico no va a tener utilidad. Lo que pasa, y eso ya uno lo va ganando con el tiempo, si tú procedes de la forma que hemos comentado y ves que el paciente, a pesar que ha recuperado la presión, a pesar que ya luce hidratado, luce tóxico, ¿no? O sea, se nota un mal estado general, eso sí puede ser bacteria. Pero ante la duda, le pueden colocar, nadie les va a juzgar por eso, ¿no? Si tolera la vía oral, cotrimoxazol, sin ningún problema, ¿no? Eso le va a cubrir muy bien. Cubre incluso estafilococo, incluso el meticilín resistente. Si no tolera la vía oral, idealmente ceftriaxona. Ojo, aquí sí, la terapia puede ser apenas por, no sé, 48 horas o hasta 3 días de antibiótico y no necesitas más, ¿no? Ampicilina también puede servir, pero dense cuenta, no como en la sepsis asociando ampi más gentamicina. No, este no es un cuadro séptico propiamente. Cuando uno ve pacientes y compara, el paciente séptico luce tóxico, aquí no. Entonces, retomemos. De todo lo que hemos comentado, vamos a valorar si estamos frente a lo que hemos dicho, ¿no? Paciente con náuseas y vómitos, ¿no? Ahí está. Tiene ese cuadro clínico. También hay deposiciones diarreicas, de hecho que sí. Aparentemente no inflamatorio, por lo que hemos visto, ¿no? Hace 5 horas empezó, ¿no? Esto como ampliación anamnésica. Una cosa es el manejo inicial, ustedes tienen que seguir ampliando. Si tiene 3 horas de enfermedad y hace 5 horas estuvo en la reunión, ¿cuánto tiempo ha pasado para que empiece con los síntomas? 2 horas después de que estuvo probablemente ingiriendo los alimentos, o incluso menos de repente. Cumple con el criterio de toxinfección alimentaria. 2 personas más, dice. Oh, cuidado. Siempre es algo que tienen que valorar la presencia de más de una persona. Claro, porque se exponen a la misma situación y pueden a veces incluso, y seguro que ustedes conocen de casos, 10, 15, 20 personas a la vez. Y ahí sí vuestro establecimiento puede colapsar. Por falta de manos va a haber gente que no se va a atender de la manera correcta. El manejo, fundamentalmente la hidratación, en este caso, como quiera que la presión está más o menos conservada, ¿no? Habría que intentar a tolerancia. Hay antecedentes de náuseas y vómitos, metoclopramida, y como estamos intentando darle vía oral, ¿no? Utilizaríamos el cotrimoxazol, el Bactrim, ¿no? ¿Puede el paciente referirse? Puede que sí, puede que no, pero referirlo a veces distancias largas, sabiendo que esto va a autolimitarse en máximo 24 horas, no tiene mucho sentido. Aquí es básicamente hidratar, calmar síntomas,
No es como en el caso de la sepsis, que va a cursar por algún tiempo más. Mujer de 32 años de edad traída al centro de salud con tiempo de enfermedad de 2 horas. Aqueja náuseas, vómitos, abundante diarrea, acuosa y fiebre. Dice, al examen médico, la presión arterial 180, taquicardia, frecuencia respiratoria yéndose al límite, hay fiebre, el abdomen está doloroso, ruidos aéreos incrementados, no hay signos peritoneales, la mucosa oral deshidratada, ruidos cardíacos de tono bajo, eso generalmente cuando hay hipovolemia se evidencia, ¿no? Y dice evidencia de ortostatismo, o sea, es una deshidratación severa, ¿no? Hace 4 horas ingirió alimentos en puesto ambulante de comida. Aquí no les habla de varias personas, pero miren, por el tiempo ustedes tienen que pensar en esto. Hace 4 horas, dice, que ingirió alimentos y tiene 2 horas de enfermedad, o sea, más o menos ha esperado como máximo 2 horas para que empiece el cuadro clínico. Entonces, tienen que pensar en una toxinfección, ¿no? Náuseas, vómitos, ahí está. Abundante diarrea, ¿no? Y el tiempo, a pesar de que no hay más personas afectadas. Claro, porque fue un puesto ambulante de comida. Si hay esa toxina estaba contaminando esos alimentos, probablemente va a afectar a más personas, pero que no tienen relación con ella. Manejo, ¿no? Acá ya no vamos a intentar vía oral, ¿no? Es una deshidratación grave. Lo manejan como en el caso de la sepsis. 500 en bolo y luego 500 mililitros por hora en las 3 primeras horas. Valorando siempre la presión arterial media mayor o igual a 65, el flujo urinario hay que cuantificarlo, ¿no? La hidratación de las mucosas, etcétera. No excederse en el volumen tampoco, no es bueno. Como tiene fiebre, usamos antipiréticos, le estamos dando metamizol, ¿por qué? Eso ya es criterio de cada uno, ¿no? Pero lógico, si tiene intolerancia oral, ¿no? Y además aprovecho la vía que le he colocado, lo mismo la metoclopramida, y en el caso de los antibióticos, si tengo en la mano la ceftriaxona, sería lo ideal, ¿no? Yo espero que tengan la mayoría de ustedes ceftriaxona, pero no es para que le den a todo lo que se mueva ceftriaxona, no hagan eso. Bien. Otro tipo de cuadros que vamos a ver con frecuencia son las infecciones respiratorias bajas. De hecho, que va a haber infecciones respiratorias altas también, pero las infecciones respiratorias altas no son en sí un problema. Lo que sí puede causar problemas serios son las infecciones respiratorias bajas, es decir, las neumonías, por ejemplo, ¿no? Las neumonías sí. Vamos a ver aquí. Dice, paciente varón de 42 años acude al centro de salud por dificultad respiratoria, tos, ojo con dificultad respiratoria, tos, sensación de alza térmica y malestar general de 9 días de evolución, que inicia con rinorrea y dolor de garganta. Esto es importantísimo, ¿eh? A veces es bueno preguntar eso, ¿con qué cosa empezó? ¿Qué tenía al inicio? Y si está claro que tiene rinorrea al inicio, ese es un detalle recontra importante. Nos orienta incluso hacia la etiología, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Bueno, lo cierto es que al examen dice, la presión no parece haberse afectado. Sí hay taquicardia, también, miren, esta sí es una frecuencia respiratoria que nos debe de preocupar, 28 por minuto. Dice la temperatura, bueno, no hay fiebre, está taquicárdico, de hecho, pulmones con murmullo vesicular presente, abundantes roncos bilaterales, roncantes. Accesos de tos durante el examen, claro, le estás haciendo respirar y se pone a toser. Resto del examen sin alteraciones. En su vivienda, uno de sus hermanos inició un cuadro respiratorio similar hace 48 horas. Claro, este tiene más tiempo, probablemente él le ha transmitido. Es algo que se transmite a punta viral. Si hubo rinorrea a punta viral, las infecciones bacterianas no vienen de esa forma. Ya vamos a ir viendo. Pero tiene dificultad respiratoria y su frecuencia respiratoria está incrementada. Listo, hay que pensar en una neumonía. Están obligados en eso.
Diagnóstico, manejo. Vamos a ver. Hay muchas recomendaciones que te indican para que tú puedas más o menos diferenciar si es de origen viral o origen bacteriano, porque de lo contrario, a todo van a colocarle antibiótico y eso no necesariamente le hace bien al paciente. En las emergencias van a ver, acá, en los hospitales, van a ver, seguro que han visto, neumonía adquirida en la comunidad, descartar ICC y no sé qué otras cosas más. La insuficiencia cardíaca congestiva no debería parecerse mucho a una neumonía adquirida en la comunidad. Son cosas diferentes. Es más, incluso tienen a la mano exámenes para hacer estudio de imágenes, etcétera, ¿no? Exámenes de laboratorio. Entonces deberíamos de intentar llegar a una etiología más o menos exacta. Pero bueno, a veces mezclamos las cosas. Eso hay que evitarlo. Bueno, pero en concreto, miren, las de origen vírico versus las de origen bacteriano. Lo importante, miren esto. En brotes estacionales o epidémicos, o sea, asociados a cambios estacionales o en todo caso también dice brotes epidémicos, significa 2, 3, 4 personas que están afectadas, no es una sola, ¿no? En el de origen bacteriano no tiene predilección por ninguna parte del año y comúnmente no debería haber transmisión, ¿no? Porque la neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, neumococo, eso se adquiere por microaspiraciones, no por transmisión. Comienzo lento en el origen vírico y eso se va a traducir en más días de enfermedad al momento que llega. El comienzo rápido en la bacteriana va a venir con menos días. Si viene con 3, 4 días, probablemente bacteriano, pero viene 7 días, 8 días, probablemente vírico. No es absoluto, pero les tiene que ayudar a intentar, digamos, llegar a una respuesta que sea lógica. Más frecuente las rinitis y sibilancias, sobre todo las rinitis. Ese flujo nasal no es común, no debería haber en infecciones bacterianas. Te orienta hacia el cuadro viral. En cambio, en el bacteriano, más es la fiebre alta, ¿no? Bueno, la taquipnia puede estar en ambos. No tenemos lastimosamente examen de laboratorio, voy a asumir eso. Claro, el que lo tiene y ve leucocitosis, ni hablar pues, ¿no? Desviación izquierda, mucho mejor. Predominio de neutrófilos, fabuloso. Si tienen acceso a proteína C reactiva, mejor todavía si está elevado. Procalcitonina ya no creo que tengan en un establecimiento de primer nivel, ¿no? Así es cuando nos acostumbramos mucho al laboratorio. Y si tienen radiografía de tórax, esto es importante. Comúnmente, en la de origen bacteriano, tú vas a ver infiltrados alveolares, es decir, radioopacidades y de forma segmentaria en algún lugar del pulmón específicamente, bien configurado, bien delimitado. En cambio, en el de origen vírico generalmente tiende a ser bilateral, el infiltrado intersticial, es decir, el alveolo no está comprometido, por eso no escuchas crepitantes. Es lo que rodea al alveolo, pero todo eso es probable que no le sirva de mucho porque no tienen los exámenes a la mano, ¿no? Entonces hay que utilizar los que podemos utilizar, como en el caso del paciente, dice hay otra persona que está comprometida, hay transmisión, ha habido rinorrea, parece viral, son 9 días de enfermedad, ¿no? Parece viral. Y lo mismo, las guías actuales dicen exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes diferenciar? ¿No? Habrán algunos detalles que se puede utilizar, por ejemplo, los exámenes de laboratorio, bueno, nada que ver. Los estudios de imágenes tampoco nos van a ayudar porque probablemente no tengamos a la mano, pero sí, si nosotros observamos, por ejemplo, que en el caso, digamos, del origen bacteriano, vamos a encontrar condensaciones delimitadas a un solo lado en uno de los campos pulmonares, ¿no? Así no lo veamos en imágenes, pero a la auscultación encontramos los crepitantes, cosa que en el viral es difuso, es bilateral, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. El viral tiende a ser bilateral. Los que tengan la suerte de tener imágenes probablemente van a poder visualizar. Puede complicarse siempre de forma bilateral, ojo. En cambio, el bacteriano es segmentario, lobar y es unilateral la mayoría de las veces. Puede asociarse incluso a derrame pleural. Ese derrame pleural no van a ver en las neumonías bilaterales víricas. Eso es de etiología bacteriana. Solo para los que tengan la suerte de tener imágenes, ¿no? Pero sin embargo,
mediante el examen físico, auscultando, etcétera, pueden determinar si la afectación es uni o bilateral. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere la documentación que tenemos a la mano? Si bien es cierto, no se ha actualizado en los últimos años, pero igual es importante porque sigue teniendo validez. ¿No? Hay reglas de predicción para diagnóstico clínico de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Son varios autores que mencionan, ¿no? Tos más otro síntoma respiratorio bajo. Tos es no necesariamente síntoma bajo, pero, o sea, bajo se refiere a los pulmones, pero crepitantes más tos, por ejemplo, tengo que pensar que puede ser una neumonía. Disnea, de alguna manera también hay compromiso alveolar para aquella disnea. Dolor torácico, tos, ¿no? La fiebre y taquicardia, compromiso sistémico, escalofríos, fiebre, sudoración, ese tipo de cosas nos tiene que hacer pensar, ¿no? En esa posibilidad. Crepitantes, si es que logramos auscultar. Si tuviéramos a la mano pulsoxímetro, eso va a disminuir en ambos, en los virales también, dependiendo de la afectación que haya, puede disminuir, pero no sirve para determinar la gravedad, ¿no? Si hubiese radiografía de tórax, obviamente nos puede servir más, pero ya hemos dicho, no necesariamente van a tener a la mano la radiografía de tórax. Sin embargo, lo que estamos comentando sí. Fíjense, es interesante para los síntomas respiratorios. Tos y un síntoma bajo, o un hallazgo bajo. Disnea, crepitantes, con tos, nos debe de servir. Si hay fiebre, malestar general, diaforesis, compromiso sistémico, también, ¿no? Sumamos y pensamos en una neumonía. Otro detalle, ¿no? Otro detalle es esto que están viendo acá. Miren, que la enfermedad sea de inicio reciente. O sea, no puede ser de mucho tiempo porque ya habría que pensar en otra patología pulmonar, ¿no? En el peor de los casos, en los últimos 14 días, ¿no? Síntomas respiratorios, la disnea es un mandatorio y eso se refleja por la frecuencia respiratoria, síntomas sistémicos como fiebre, taquicardia, taquifnia, y lo que podrían encontrar en el momento de realizar el examen físico, ¿no? Las vibraciones vocales aumentadas, ¿no? La matidez al momento de la percusión, los crepitantes. Eso de cambios radiográficos, bueno, para los que tienen suerte, prácticamente les daría el diagnóstico. Ojalá la mayoría tenga por lo menos hemograma donde va, entonces va a poder de alguna manera definir con mucha facilidad. Cuando se trata de las neumonías virales, por ejemplo, hay grupos importantes a tener en cuenta, los añosos, las gestantes, ¿no? Las personas que están hospitalizadas o en algunos lugares donde se hace cuidados sanitarios. Esto no es tanto para el ámbito del SERUMS, ¿no? Pero las gestantes y los añosos sí, o los que tienen comorbilidades importantes, ¿no? Desde afectaciones pulmonares, cardiovasculares, ¿no? Puede haber falla renal, etcétera. Si tienen de antemano ese tipo de patologías de fondo, incluso la obesidad, puede haber complicaciones cuando se trata de patología viral, ¿no? En el caso de influenza es así, si se acuerdan, en el caso del COVID era parecido. Y esto es importante, los criterios de gravedad. Si bien es cierto, nos hemos adaptado a mirar todo, pero sin embargo van a darse cuenta que no necesariamente todo es 100% tiene que estar ahí. Miren, frecuencia respiratoria más de 30 es una cosa que nos debe de preocupar, no es una situación menor, ¿no? El PAFI no lo vamos a poder visualizar porque necesitamos gases arteriales, ¿no? Lo mismo la radiografía, ¿no? Pero la presión arterial con hipotensión, eso sí. Entonces, miren, frecuencia respiratoria más de 30, hipotensión arterial nos debe llamar la atención. Lo demás podría significar en algún momento utilizar exámenes auxiliares. Es por eso que lo que se recomienda cuando hablamos de la guía nacional, digamos, y más aún cuando se trata de primer nivel, fíjense, que tú veas alteración del sensorio, frecuencia respiratoria más de 30, hipotensión o que sea mayor de 65, seguramente le suena el score curve 65, está esto adaptado, ¿no?
Si por lo menos tiene uno de estos criterios, tú tienes que pensar que se trata de una neumonía grave, severa. De hecho, lo vas a empezar a manejar, pero tienes que referirlo. Un detalle importante para que entiendan el por qué usamos o no dejamos de usar algunos antibióticos es que desde que se introduce la vacuna hace ya un buen número de años, ¿no? Muchas de esas vacunas han considerado cepas de neumococo con, digamos, resistencia intermedia a la penicilina, a los betalactámicos en general, incluidos cefalosporinas. Entonces, con el correr de los años, desde que se introdujo la vacuna, ha habido una disminución considerable de la presencia de este tipo de cepas. Eso hace que repercuta en, digamos, la presencia del neumococo resistente en la comunidad. Por eso es que no ha incrementado, por eso es que se mantienen cifras bajas, por eso que la penicilina está vigente. Tiene mucho que ver, a pesar del mal uso de los antibióticos. Cuando esto, por ejemplo, se ha comparado, ¿no?, entre los menores de 5 años o los añosos, fíjense que son dos grupos importantes donde se utiliza la vacuna antineumocócica, esas cepas resistentes han caído, se han mantenido las otras, por lo tanto, de forma global, la resistencia no tiene tendencia a aumentar en el neumococo. Esto es, por ejemplo, una vigilancia que hace, bueno, para varias bacterias, aquí está la página, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos hace esta vigilancia, ojalá tuviéramos algo así en nuestro medio, ¿no? Es de libre acceso. Fíjese, cuando hablamos específicamente, ahí está, de Streptococcus pneumoniae, que es lo que estamos hablando en este momento, la tasa de resistencia, ¿no?, hacia las penicilinas es baja, miren, 1,7%. Y cuando hablamos de cefalosporinas de tercera generación, 0,3%. Son bajas, ¿no? No debería de preocupar. Las tasas de sensibilidad son cercanas al 100% para ambos. Es por eso que se usa la penicilina con confianza. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, literatura de nuestro medio, han habido estudios nacionales sobre la susceptibilidad de neumococo a la penicilina, lo mismo, ¿no? Cuando uno observa el gráfico, ahí está el punto neutral, ¿no? ¿Hay una tendencia al incremento de la resistencia? Sí, con el correr de los años, por supuesto que sí. Fíjense, aquí está, ¿no? Con el correr de los años hay una tendencia importante a ir subiendo hacia favor de la resistencia. Sin embargo, esto no tiene significancia estadística y ustedes saben que cuando no hay significancia estadística no es una verdad aplicable al entorno. Son diferencias por el azar o son diferencias que no tienen la trascendencia suficiente para hacer cambios, digamos, en la política de terapéutica o de elegir un antimicrobiano como tal. Que con el tiempo probablemente esto pueda suceder, puede ser, pero acuérdense que la vacuna también se usa en nuestro medio. Y esas cepas que se han utilizado, muchas han sido incluso con resistencia intermedia. Eso nos va a servir. Por eso que al final, nuestra misma guía nos recomienda como antibioterapia empírica decimos porque no, nadie va a primero encontrar en el cultivo el neumococo para recién iniciar la terapia. Amoxicilina a dosis elevadas, miren, para manejo ambulatorio. En hospitalización, también amoxicilina se puede usar sin ningún problema, por vía oral. Podría ser ampicilina que tenemos por vía intravenosa. Acuérdense que ambas son aminopenicilinas y tienen una farmacodinamia farmacocinética parecida, ¿no? Su espectro, su potencia también es similar. En la NAC severa sí se prefiere, de hecho, las cefalosporinas de tercera generación. Es importante, son los de elección. Cuando queremos asociar a gérmenes atípicos, ¿no?, los macrólidos es lo que vamos a usar. Si tenemos acitromicina, usamos acitromicina. Si hay claritromicina puede ser, o incluso eritromicina, dependiendo de lo que tengamos a la mano. Sobre todo en la NAC severa se debe de asociar ambos. Ya en situaciones extremas de alérgicos a la penicilina, etcétera, se puede utilizar otro tipo de antibióticos sin salirse mucho del esquema. Se puede quedar el macrólido solo, por ejemplo, o se podría usar quinolonas respiratorias, ¿no?, o cefalosporinas de primera generación. Y ya si hubiese otro tipo de neumonía como la aspirativa, por ejemplo, donde participan gram negativos y anaerobios, justifica usar amoxicilina con ácido clavulánico. Ojo que en el neumococo no, porque los estreptococos no producen beta-lactamasas, no tiene ningún sentido usar ácido clavulánico en estreptococos. Aquí es porque están pensando en otras etiologías más. Con presencia de anaerobios podría ser clindamicina incluso, ¿no? Y así. Entonces, no se olviden, penicilina, amoxicilina incluido en esa lista. Y aquí están las dosis que nos sugieren. 1 gramo cada 8.
si van a usar amoxicilina. Penicilina G sódica pueden utilizar 4 millones cada 4, 4 millones cada 6, ¿no? Sin ningún problema. Ampicilina, 1 gramo cada 6, 2 gramos cada 6, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la severidad, dependiendo de las circunstancias, tú puedes variar, tienes ese margen para utilizar. Y así hay un listado, ¿no? Al final no todo esto van a utilizar. Básicamente lo que tienen a la mano con toda seguridad, penicilina G sódica, amoxicilina, ampicilina, eso sí tenemos. Y eso es lo que vamos a utilizar. Difícil que tengan moxifloxacino ahí a la mano, que tampoco no son de elección. Así es que no tiene por qué preocuparles. Regresemos, dice paciente varón de 42 años. Bueno, es lo mismo que hemos visto. Combina con la dificultad respiratoria de 9 días de evolución, etc. Vamos a ver. Diagnóstico, ¿qué diagnóstico le daríamos? ¿Será bacteriano o será viral? Tiempo de evolución, ¿no? No es tan corto, es más de una semana. Rinorrea, empezó con rinorrea, dolor de garganta, síntomas respiratorios altos, ¿no? Y sobre todo la rinorrea, habíamos dicho, más, eso es con tendencia más bien a la etiología viral. Las funciones vitales, si bien es cierto, hay taquicardia y hay taquipnea, que es importante, pero la presión no se ha alterado felizmente, ¿no? No hay fiebre en el momento, no hay soplo, los pulmones, hay roncos bilaterales, no hay crepitantes, no hay compromiso alveolar. Esto debe de ser viral, lo más probable, ¿no? Y en su vivienda habían personas que tenían, o empezó un cuadro parecido, una persona, entonces hay una transmisión típico de las virales también. Entonces, es una neumonía viral, de hecho, influenza una posibilidad, ¿por qué no? Podría ser COVID también, por supuesto que sí. No se ha erradicado para nada, o sea, sí podría ser. Bacteriano no pinta. Ahí viene el problema, por si acaso le voy a dar antibióticos, siempre va a haber eso. La pregunta es, ¿para qué auscultaron y todo lo demás? Tranquilos. Por pensar así, han utilizado en la pandemia, en forma ambulatoria y en casa, combinaciones de ceftazidime y bactán, con tigecyclina, con colistina, más meropenem, más vancomicina, y le han agregado anfotericin, etcétera, y no estoy bromeando ni estoy haciendo mofa. Así ha sido. Jamás de los jamases yo voy a venir a recomendarles eso. No tengan temor. Hagan bien el diagnóstico y manejen. Los tips que estamos dando es justamente para eso. Además, lo van a referir con toda seguridad. Donde lo reciban, le van a agregar el antibiótico. Por si acaso, dice. Bueno, es parte de nuestra costumbre, es difícil erradicar eso, pero lo que deberían de colocar es hidratación por vía oral a tolerancia, de hecho que sí, si es que tolera, oxígeno sí, ¿no? Si tuvieran saturómetro, excelente, por eso no se sugiere mucho volumen de oxígeno, 3 a 5 litros de repente. Paracetamol, si hubiese fiebre, control de funciones vitales, diuresis y se envía, ¿no? Se tiene que referir. Ahora, si están en una cabecera de red, probablemente tengan más exámenes y puedan definir mucho mejor el diagnóstico. Pero este cuadro clínico se aproxima a un cuadro de tipo viral. Miren este otro, varón de 63 años, acude al centro de salud por dificultad respiratoria, tos, sensación de alza térmica, dolor torácico, malestar general de 5 días de evolución. Al examen presenta, bueno, ahí está, presión arterial 185, dice, frecuencia cardíaca en 110, hay tendencia a la taquicardia. Aquí sí la frecuencia respiratoria está elevada, está en 30. Hay fiebre que se ha determinado y se ha cuantificado. El examen cardiovascular dice los ruidos cardíacos rítmicos están taquicárdicos, pero no hay soplos. Los pulmones, lo mismo con murmullo vesicular presente. Aquí sí se detecta crepitantes basales en emitoras derecho. Esto es diferente al otro. El otro era roncantes bilaterales. Por eso es que están auscultando. Dice el resto del examen no aporta. Bueno, aquí el diagnóstico, esto sí es una neumonía bacteriana. ¿Y por qué digo que es grave? Miren la frecuencia respiratoria, está en 30. ¿No? Uno de ellos nada más debe de tener frecuencia respiratoria más de 30, confusión mental que no la tiene, la presión arterial, lo mismo, no es el caso, y edad mayor a 65, pero 63 pues está por ahí, ¿no? Ya les he dicho, hay que manejar con cierto criterio. La ley se aplica con criterio, dicen, y esto es más o menos lo mismo. Manejo, aquí cambia la cosa, ¿no? Cloruro,
le vamos a instalar como vía 15 gotas por minuto, es como vía. Es un goteo lento, no lo va a encharcar, no lo va a sobrecargar con volumen. Oxígeno lo mismo, no hay que exagerar con el flujo de oxígeno porque podríamos causar otros problemas, ¿no? Barremos el CO2 y vamos a generar que no tengamos a la mano el principal estimulante del centro respiratorio, como ustedes conocen. Si tuviéramos ceftriaxona, debemos de administrar el ceftriaxona con el macrólido. De hecho, hemos dicho en las graves tiene que ir asociado a ambos, tanto para neumococo como para gérmenes atípicos. El antipirético, dependiendo por requerimiento necesario, si es que hubiese fiebre, control de funciones vitales, de diuresis, y refiéralo. Pero quiero que se den cuenta de que el cuadro clínico no es el mismo que han visto en el caso anterior. Puede parecerse, por supuesto que sí, pero hay diferencias importantes. Bien. Otra situación es ver las infecciones también del sistema nervioso central. Esto no está libre uno de que puede encontrarse en el momento de realizar el SERUMS, ¿no? Es muy probable. Ahí tenemos el cuadro clínico. Un varón de 45 años de edad dice es traído al centro de salud con tiempo de enfermedad de 3 días. Inicia cuadro clínico con cefalea y sensación de alza térmica. Dice que a las 24 horas de evolución muestra tendencia al sueño y, entre comillas, habla incoherencias. Generalmente describimos lo que nos dicen los familiares, ¿no? Con palabras propias de los familiares, pero entre comillas, ¿no? O sea, si habla incoherencias, hay un trastorno del sensor importante ahí. Al ser evaluado por el médico del establecimiento, se evidencia, bueno, ahí está la presión arterial, 120/70, no hay hipotensión. La frecuencia cardíaca hay tendencia a la taquicardia, ¿no? No hay taquipnia. Como que quiere hacer fiebre. El Glasgow sí está deprimido, 11. Las pupilas son, hay que hacerle el examen neurológico, ¿no? Si viene con trastorno sensorio. Pupilas fotorreactivas. Hay rigidez de nuca. Hay signo de Kerning, signo de Brusinski. El examen cardiovascular y pulmonar no muestra mayor alteración. Claramente el problema es de tipo neurológico. Diagnóstico y manejo. Este es otro detalle. Cuando hablamos lo mismo de la prevalencia de las infecciones meningias por neumococo, que es el principal agente etiológico, ha habido un cambio sustancial desde la introducción de las vacunas, ¿no? Fíjense cómo, tanto por Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Streptococo neumonía, que es lo que está de verde, ¿no? Neisseria meningitidis, el que le sigue, ¿no? Streptococo del grupo B, ¿no? Y Listeria monocitógenes, que son agentes etiológicos importantes de las infecciones meningias. Se introduce la vacuna, ¿no? Y claramente va disminuyendo. Se introduce otro tipo de vacuna más y otra más, y la tendencia es a disminuir. Sin embargo, están aquí y van a tener que ver cuadros así. Es más, las poblaciones a donde van probablemente no tienen ni siquiera ese tipo de cobertura vacunal. Esto en población adulta probablemente no se ve reflejada, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que a veces damos lectura a literatura importante y hacemos conceptos que no necesariamente son extrapolables a nuestro medio, sobre todo en la parte epidemiológica. Quizá en la parte de diagnóstico y tratamiento sí, pero en lo demás hay que tomar con pinzas algunos conceptos que están ahí. Bueno, el signo de Kerning, ¿no? Aquí está el signo de Kerning, paciente en decúbito supino, ¿no? Fíjense cómo cuando en la maniobra, acá se le intenta extender la pierna, levantándola, se va a considerar positiva cuando haya resistencia a esa extensión, ¿no? Si muestra resistencia, si es que manifiesta dolor, en el caso de los que no tienen depresión del sensorio importante, puede ser dolor a nivel del muslo o en la parte posterior, o simplemente resistencia, hay que valorar eso con cierto cuidado, es un signo de Kerning positivo. ¿Qué cosa es lo que nos está indicando? Inflamación de meninges. Y el signo de Brusinski, el que está aquí, el paciente, lo mismo, hay que colocarlo en posición supina, flexionar. Nosotros tenemos que flexionar, no el paciente, la cabeza hacia el pecho,
¿no? Tratar de el mentón juntar al pecho, flexionarlo, ¿no? Y se va a considerar prueba positiva cuando hay flexión de las rodillas. Espontáneamente se flexiona. Entonces, esto es algo que habitualmente lo practicamos, algo que habitualmente lo hacemos y nos va a informar irritación meningia, clásicos signos de meningitis. Si el paciente está con el sensorio aún conectado, se le puede pedir que rote la cabeza horizontalmente 2 o 3 veces, rápido, ¿no? Y se va a considerar una prueba positiva si el paciente va a decir que su cefalea ha aumentado con eso que ha hecho, con el movimiento de la cabeza, ¿no? Son signos de irritación meningia que debemos de considerar. Suficiente con que encontremos uno, no esperamos encontrar los dos. Y ante la duda, si parece y no es muy seguro, porque a veces puede suceder, consideren que sí. Siempre decimos ante la duda a favor del paciente. Peor sería que dejes pasar. Esto es una infección que puede matar rapidito si es que no se maneja. Agentes etiológicos, ¿no? Streptococcus pneumoniae, frecuente, ¿no? Hay que considerar como bacterias importantes, tanto Streptococcus pneumoniae como Listeria, los dos son importantes, y el segundo, Listeria, se puede añadir en pequeñitos y en ancianos, y también en personas que tengan algún tipo de patología de fondo, diabéticos, hipertensos, pacientes con neoplasia, con corticoterapia prolongada, que tengan otro tipo de diagnóstico importante. La listeria también está ahí. Eso es importante saber porque la ceftriaxona que utilizamos no cubre listeria. Listeria hace cobertura con ampicilina. Entonces, no es suficiente dar una cefalosporina de tercera generación. Ahí está la dosis de ampicilina que deben de utilizar cuando es necesario utilizar ampicilina, no como monoterapia, sino agregando a la ceftriaxona. Ahí está la ceftriaxona como primera opción, ¿no? 2 gramos cada 12, ya sabemos, duplicamos la dosis porque las meninges, el hueso, la próstata, el ojo, el tejido celular subcutáneo son barreras naturales para los antibióticos y estamos en la obligación de duplicar la dosis, por eso damos 2 gramos cada 12 horas. En el caso de la ampicilina, esta se va a agregar si estamos, por ejemplo, en edades extremas de la vida. Para lo que estamos hablando, simplemente personas añosas con comorbilidad importante, tenemos que agregar, ¿no? Por la presencia de listeria, porque ceftriaxona no la cobertura. Ahora, ante la sospecha de neumococo intermedio o resistente, nosotros tenemos que, a eso incluso, agregar vancomicina. Eso sí, con toda seguridad no lo van a tener en el establecimiento de salud, pero por lo menos el inicio de la cefalosporina de tercera o, si tiene condiciones, agregarle incluso ampicilina. Bien, ahí están los patógenos más comunes. En población, digamos, adulta, podríamos decir, en cuanto más jóvenes, Neisseria meningitidis, ¿no? Y en las personas ya adultas propiamente, neumococo va a la cabeza, ¿no? Neumococo. Entonces, yo lo que quiero que se den cuenta, miren, es vancomicina más una cefalosporina de tercera. ¿Por qué se hace eso? Porque esa pequeña resistencia que había de neumococo puede ser fatal cuando se trata de meninges. Y a esa vancomicina más la cefalosporina, incluso agregarle ampicilina cuando pensamos que también está presente listeria. Y eso generalmente en personas añosas o con alguna enfermedad de fondo importante. Paciente con VIH, paciente diabético, paciente con cáncer, paciente en quimioterapia, paciente con corticoterapia prolongada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que habíamos comentado, ¿no? Que se hace la vigilancia, ahí está el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Hay detalles que hay que saber. Es diferente la sensibilidad para infecciones como las neumonías, por ejemplo, o sea, es decir, fuera del sistema nervioso central, que cuando nosotros hablamos de infecciones dentro del sistema nervioso central, como es el caso de las meningitis. Fíjese, los puntos de corte para decir sensible, intermedio o resistente varían cuando hablamos de cefalosporinas de tercera generación. Fíjense aquí, sensible con un punto de corte menor a 1. Resistente tiene que ser mayor a 2. Pero aquí no. Cuando es dentro del sistema nervioso central, baja considerablemente esos puntos de corte. Para ser sensible tiene que ser menor a 0,5. Y es resistente tan solo siendo mayor a 1, lo que aquí sería todavía intermedio. Ojo, y estamos hablando de del mismo fármaco y de la misma bacteria. O sea, una cosa es que infecte pulmón en neumonía y otra cosa es que haga infección de meninges.
Es diferente. Ese es uno de los motivos por el cual, por ejemplo, penicilina no se utiliza para tratar meningitis, ¿no? Sería correr riesgo. Ahí está el caso, miren, en la penicilina es mucho más notorio todavía. Cuando la infección es fuera del sistema nervioso central y por eso en las neumonías podías utilizar penicilina, amoxicilina, por ejemplo. Miren, sensible, menos de 2. Cuando es del sistema nervioso central en una meningitis, para ser sensible tiene que ser menor a 0,06. Si es mayor a 0,06, ya es resistente. Aquí seguiría siendo sensible. Entonces, no es factible pensar en penicilina, y es por eso que a pesar de que sí en las neumonías penicilina, no en las meningitis, ¿no? Ese es un detalle. Regresamos al cuadro clínico. El diagnóstico, con lo que hemos comentado, es un síndrome meningio, por supuesto que sí. Meningoencefalitis bacteriana, la primera posibilidad, ¿no? Y más alejado, por eso dice posibilidad alejada, meningoencefalitis tuberculosa. ¿Cuál sería la diferencia? Tienen que acordarse, la meningitis de tipo bacteriana se instala pronto, se instala en pocos días. 3 días de enfermedad, dice aquí. Si fuera meningitis tuberculosa, quizá esto sea 3 semanas. Es subagudo. Demora más para instalarse. Claro, cuando el cuadro está florido, se parecen, son casi idénticos. Entonces, importante la anamnesis, el tiempo de instalación para pensar. Acá claramente es bacteriana. Nos encantaría saber cuánto está la celularidad en el líquido cefalorraquídeo, las proteínas, la glucosa. Nada de eso vamos a saber porque no vamos a hacer una punción lumbar en un centro de salud. No digo que no sepamos hacer. No está bien que hagamos, ¿no? Y probablemente tampoco el laboratorio nos va a permitir obtener ese tipo de resultados. Pero eso no impide a que ustedes empiecen el tratamiento antes de referirlo. No es que lo van a referir así nomás, ¿no? ¿Qué le van a dar? Le colocan vía. Oxígeno también es importante, pero a flujo no elevado. 3 puede ser. Tampoco le van a poner 1, ¿no? Si tienen saturómetro, mucho mejor. Eso yo creo que sí van a tener a la mano. Hay que mantenerlo más del 93%. Ceftriaxona 2 gramos. Bueno, esto es cada 12, ¿eh? No es cada 24, que hay un lapsus de escritura. Es 2 gramos cada 12 horas, por favor. Paracetamol condicional por sonda nasogástrica. Instálenle la sonda nasogástrica porque igual va a tener que alimentarse por sonda nasogástrica, está con trastorno del sensorio. Control de funciones vitales, control de diuresis. Tiene 45 años. Si tuviera 50, 55, le tengo que agregar, ¿qué? Ampicilina más, ya pensando en listeria. Y si fuese más añoso, con mucha más razón. Si tuvieran una comorbilidad importante, con mucha más razón. Pero en este caso, la ceftriaxona solamente. Si cultivaran o habría sospecha de neumococo resistente, tendrían que agregarle vancomicina, no reemplazarla a la ceftriaxona, sino agregarle. Felizmente en nuestro medio eso no es, digamos, algo tan trascendente, pero sí lo suficiente para ya no pensar en penicilinas como parte de la terapia. Sí, cefalosporina de tercera, acá no hay otra opción. Paciente, mujer de 60 años de edad, hipertensa y diabética, cambia la cosa, es traído al centro de salud con un tiempo de fuera de 48 horas, 2 días nada más. Inicia, dice, el cuadro clínico de forma brusca, con cefalea y fiebre de 24 horas de evolución, y luego depresión del sensorio. Es muy rápido, ¿eh? Es evaluada por el personal médico encontrándose, ahí está la presión, además es hipertensa, 130/90, está taquicárdica, está empezando a hacer taquipnia, está febril, tiene fiebre, hay depresión del sensorio con un Glasgow de 10, ¿no? Las pupilas, si bien es cierto, están isocóricas, pero son hiporreactivas, o sea, no hay mucha respuesta a la luz, ¿no? Rigidez de nuca, Kerning, Brusinski, y bueno, y el resto del examen de repente no es contributorio. Dice que convulsionó mientras era trasladada al establecimiento de salud. Claramente este cuadro es más severo que el anterior, definitivamente. Diagnóstico, igual es un síndrome meningio por el contexto, meningoencefalitis bacteriana a la cabeza, igual la tuberculosa queda alejada, no la descartamos del total, pero queda alejada. Muy pronto se ha instalado. Aquí ya el contexto es diferente, es hipertensa, es diabética y para colmo tiene 60 años de edad. Entonces en el manejo, aparte de colocarle la vía, de darle aporte de oxígeno y de darle a la ceftriaxona, que vuelvo a repetir aquí, debería decir cada 12 horas, este es un lapsus de escritura, hay que agregar ampicilina. Hay que agregar ampicilina, sí o sí.
¿Por qué? Pensando en listeria, que está justamente en personas añosas y en personas con comorbilidad importante. El resto es parecido. Alguien dirá, hemos malogrado con eso, el cultivo no va a salir. Yo les pregunto, ¿cuántas veces han visto que en los hospitales de mayor nivel hagan cultivo de líquido cefalorraquídeo para ver el agente etiológico? Yo les voy a decir, una cada 500 casos, por no decir uno cada 1000. Así es que no van a desfavorecer a nada, al contrario, están haciendo un buen manejo y están, quizá, eso pueda significar que puedan salvarle la vida al paciente. Es más, el citoquímico y el GRAM del líquido cefalorraquídeo no se va a ver alterado por la presencia de los antibióticos. Lo que se puede alterar es el cultivo. Pero aún así, riesgo-beneficio, de hecho, de lejos, de forma incomparable, está bien lo que están haciendo. Muy bien. Hemos terminado, más o menos en el tiempo previsto. ¿Algún comentario, alguna pregunta referente a lo que hemos hablado? ¿No? Va a haber un momento para que hagan la parte pediátrica, la parte ginecológica, qué sé yo, de respecto a lo que hemos hablado y de los temas que hemos hablado, porque tenemos otra clase todavía donde vamos a, lógicamente, comentar más cosas. Emergencias en el paciente VIH, ofidismo, ¿no? Aracneísmo, por ejemplo, ¿no? Algunas patologías no muy típicas, sobre todo de quienes van a zonas de enfermedades metaxénicas, dengue, malaria, eso lo estamos reservando para la siguiente clase. Así es que de lo que hemos hablado, si hubiese algo que comentar, caso contrario, lo damos por finalizado para que puedan pasar al break y esperar la próxima ponencia. Gracias de antemano. Doctor, tenemos preguntas a través del chat. A ver, vamos a abrir el chat. Nos dice la doctora Valeria, ¿por cuánto tiempo recomienda los antibióticos? Justamente les había comentado eso, la meningitis no lo van a tratar en su establecimiento. Van a darle la primera dosis y lo van a referir. Sin embargo, no voy a ser descortés a la pregunta, y comúnmente los tiempos de tratamiento que antes se consideraban 21 días o 2 semanas, etcétera, ahora hay un punto de corte casi para todo, que es 7 días. Y en las neumonías, con el tiempo, con la evidencia, ha ido disminuyendo incluso. Ahora se habla de 5 días y hasta 3 días, dependiendo de la evolución. Pero esos 14, 21 días que se daban antes, no. Y incluso en el cuadro de la meningitis es similar. Se ha demostrado que el prolongar el uso de antibióticos causa más problemas que beneficios. Entonces, los tratamientos acortados se asocian, entre otras cosas, a menos presión selectiva para bacterias resistentes, menos efectos adversos, y la respuesta clínica es similar. Bueno, en el chat también nos dicen, ¿cómo podríamos diferenciar una toxi-infección de una jeca? Bueno, la jeca puede, de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? El concepto se puede sobreponer, se puede intersectar. Una gastroenterocolitis también viene con náuseas, con vómitos, etcétera. Y el manejo, si se dan cuenta, va a ser prácticamente el mismo. Hidratación, mantener la presión, si es que se ha deshidratado. En una jeca normalmente el agente etiológico está presente, no son sus toxinas. Por lo tanto, comúnmente el paciente también muestra algo vamos a decir, aspecto de toxicidad. En la toxinfección, uno lo hidrata al paciente, lo mejora, le da sintomáticos y el paciente realmente mejora, ¿no? Ahora, ante la duda, sin ningún problema, le ponen el diagnóstico jeca. La manera no tanto clínica, sino epidemiológica de darnos cuenta es que la jeca sería más individual, en cambio la toxinfección alimentaria tiende a ser de grupos, ¿no? Y el tiempo de, vamos a decir, de instalación desde que uno se expone al alimento contaminado es muy corto. Habíamos dicho 1 hora, 2 horas. Esas son las formas de diferenciar. Después, por lo demás, se puede parecer, por supuesto que sí. También nos dice el doctor Ñique, nos dice, tengo una duda de si agregamos al tratamiento la parte sintomatológica como los vómitos con dimeintrinato y o aplicar ranitidina EV, ¿apoyaríamos a la mejoría o solo debemos realizar el tratamiento como es hidratar y antibioticoterapia? Claro, sí, está clara su pregunta. Lo que pasa es que cada paciente hay que individualizarlo. De hecho, que la respuesta es no le puedes dar de forma general a todos
sistemáticamente ranitidina y dimenhidrinato pensando que van a hacer efecto sumatorio. Sí habrá casos particulares en los cuales, por ejemplo, las personas, y eso se ve, sobre todo cuando no han estado alimentándose en las últimas horas, hablemos de por lo menos un día de repente, esa acidez común a nivel del estómago les genera la necesidad de disminuir el pH ácido. Entonces, en ese tipo de circunstancias sí te puede ayudar la ranitidina. Pero hacer un efecto sumatorio, digamos, en todos los casos no te va a resultar. Por otro lado, acuérdense que disminuir la acidez puede condicionar a que más bien haya un proceso infeccioso. La acidez es un mecanismo de defensa del tubo digestivo a nivel del estómago. Entonces, salvo que sea en esos casos en que los pacientes, por ejemplo, no han estado alimentándose por muy buenas horas, generalmente más de 24 horas, y refieren el dolor típico en epigastrio, más que náuseas y vómitos, le puedes agregar, obviamente, ranitidina sin ningún problema. Pero no hagamos la combinación sumatoria pensando que vamos a beneficiar. No habría ese efecto de sinergismo que estamos pensando. El Acá hay creo doctor, otra paciente del doctor Víctor. Dice, y para el manejo del cólico abdominal, ¿se puede adicionar iosina, escopolamina, bioral? Sí, sí, sí. La respuesta es sí, claro que sí. Lo que no se puede utilizar es loperamida, por ejemplo, con la intención de parar las diarreas. No está recomendado porque podría generar, bueno, rara vez, pero podría generar, por ejemplo, megacolon tóxico, ¿no? Sí, sí se puede agregar, por supuesto que sí. La doctora Claudia dice, ¿es necesario colocar un protector gástrico endovenoso cuando se administra tratamiento antibiótico? No, la respuesta es no. Acuérdense, y está bien que lo mencionen, eh, el famoso protector gástrico más es cuando utilizamos AINES. Los AINES, ustedes saben, inhiben la ciclooxigenasa y las prostaglandinas, digamos que son inducibles o las constitutivas al suprimirse, el moco que cubre, la capa que cubre el estómago, no se va a producir y es el propio ácido clorhídrico que produce el estómago el que daña las paredes, ¿no? Entonces, pero los antibióticos no tienen ese efecto, actúan a otro nivel. Entonces, en general, no es algo que se tenga que hacer de forma rutinaria, no aportaría nada. El doctor Frank dice, los últimos casos de neumonía grave y meningitis, ¿había criterios de SOFA? En estos casos, ¿se podría usar los bolos? Sí, por supuesto que sí. La medicina es una intersección de varios conceptos. Incluso se los comenté mientras hacíamos el comentario, la narración de los casos. Claro que sí. Si tú le encuentras criterios de SOFA y lo manejas como sepsis, por supuesto que sí. Ahora, si se dan cuenta, no necesariamente uno excluye al otro. Total, un cuadro de meningitis puede terminar haciendo sepsis. Claro que sí, por supuesto, sí, sí, está muy bien. A ver, acá de otra colega dice, en caso de encefalitis por dengue, ya vamos a hablar de dengue, ya vamos a hablar de dengue, es para la próxima clase. El otro dice ceftriaxona, son 2 gramos cada 12 o cada 24, lo dije. En el caso, solamente para el caso de meningitis, esos 2 gramos es cada 12, solamente para ese caso, ¿no? Para el caso de el resto de infecciones es 2 gramos cada 24, o incluso 1 gramo cada 24. La respuesta es similar. En el caso de gestantes, no voy a superponer, ya les había comentado, eso lo va a desarrollar otro colega, que tiene que otro colega en la patología pediátrica y será otra colega en el caso de la patología en gestantes. El otro dice, el manejo de dichas patologías es lo mismo de las gestantes. Aquí hay otro, la doctora Ruth dice, en caso de sepsis de foco abdominal es adecuado combinar ceftriaxona más metronidazol endovenoso y referirlo. Sepsis abdominal. Si tienes metronidazol intravenoso, bueno, sí, puede ser una buena opción. Acuérdense que más es para anaerobios, ¿no? Y no tanto por bacterias gram negativas. Es por eso que lo primero que tienes que coberturar es bacterias gram negativas. Ya una sepsis abdominal, eh, digamos, de otro tipo, como un caso de peritonitis, qué sé yo, claro que sí, metronidazol serviría de mucho. Si tienes por vía parenteral, lo podrías usar también. Por supuesto que sí. Es importante estas guías de antibióticos para que no hagan, por ejemplo, sepsis abdominal y le den gentamicina.
O tiene neumonía, por ejemplo, y lo mismo, le den gentamicina más amicacina. Cosas que suceden. O sea, lo que hemos discutido ahora son aproximaciones, puede variar individualmente de un paciente a otro, sin que eso signifique que haya un distanciamiento excesivo entre lo que hemos comentado y lo que realmente se haga. Claro que sí, doctores, hay alternativas. Lo del protector gástrico, no. De forma rutinaria, no van a lograr un efecto como el que están pensando. Acá tenemos otro. Convulsión dentro del cuadro de la meningoencefalitis. Es recomendable administrar benzodiazepinas. Bueno, la convulsión se maneja pasado el cuadro convulsivo. En realidad no tienes que administrar nada. Durante el cuadro convulsivo, lo que tienes que hacer es evitar que la persona se aspire, si es que convulsiona delante tuyo. Lo otro es que si es un estatus convulsivo, o sea, el, el proceso convulsivo dura más de lo habitual o incluso se repite, bueno, ya tendrías que utilizar fenitoína en dosis de epaminización, pero eso tampoco no creo que lo tengas a la mano y no es de manejo de primer nivel. Las benzodiazepinas, hay que tener cuidado también al administrarlo, ¿no? Cuidado con la sedación excesiva. Si ya viene con trastorno del sensorio, administrar benzodiazepinas no es muy recomendable. Sería diferente si es una persona que no tiene meningoencefalitis. Ahí sí podría de repente servirnos más, pero no se le sugiere, no está en las guías administrar benzodiazepinas de forma rutinaria. En el caso, aquí hay otra pregunta del doctor Yomar. Dice, en caso de meningitis, ¿debemos añadir corticoides o no es necesario? Las guías te hablan claro que los corticoides se utiliza cuando es neumococo, eh, digamos, que se haya demostrado en el cultivo, y en algunos casos incluso en Haemophilus influenza. De forma rutinaria no está establecido, tampoco hay una situación para que les pueda sugerir. Si tuvieran más exámenes a la mano y podrían de alguna manera determinar antígenos, etcétera, probablemente sí. Probablemente sí. Ahora, si le administras, tampoco estás yendo en contra de la literatura, porque sí hay literatura que defiende. Es un poco controversial, pero tampoco no está contraindicado, ¿no? Sí, podría ser. Podrías administrarlo. Nadie te va a decir que has hecho un mal manejo si administras o dejas de administrar corticoides. Además, acuérdense que probablemente va a ser una sola dosis porque después van a tener que referirlo. El doctor Frank Anthony dice hay que tener cuidado con el metamizol administrado en un paciente deshidratado. No, no hay una relación, digamos, entre deshidratación y metamizol. No. El otro dice en la toxinfección de causa parasitaria, ¿cuál sería el manejo? El mismo. Es exactamente el mismo. Hidratación. Si determinas que es de causa parasitaria, básicamente es hidratación. Giardia te puede causar, por ejemplo. Es una de las posibilidades. Entamoebistolítica también. En todo caso, ahí el tratamiento tendrías que dar metronidazol. Y como las dosis son diferentes para Giardia y para el caso de entamoebistolítica, tendrías que usar las dosis adecuadas nada más. Si es Giardia, 250 miligramos cada 8 horas durante 5 días, más o menos. Puede ser hasta 7, no más. Y si es entamoebistolítica, tiene que ser hasta 10 días y es 750 miligramos cada 8. Pero de ahí, otra diferencia, no. La piedra angular del manejo es exactamente el mismo. ¿Listo? Ahora sí, hemos concluido y tenemos el tiempo exacto para que puedan tener el break para continuar. Bueno, gracias doctores, nos vemos muy pronto en la siguiente clase. Hasta la próxima.